el gobierno ha tenido, me parece, una doble iniciativa. Una es enviar al Parlamento el proyecto de reforma del Código Penal, donde se incluye esta cuestión. Y otra, ahora más recientemente, el de dar libertad a sus legisladores para discutir un proyecto de ley que hace tiempo se está postergando en el Congreso de la Nación. Así que esas dos cosas, ¿no? Por lo que yo he oído, veo que el gobierno nacional ha decidido esto, quizá calculando que diputados no va a dar el número de 129 necesarios, o si no, porque, como interpretan algunos periodistas que yo he oído estos días, porque piensa que eso es un gesto liberal que corresponde a una democracia, ¿no? Sea como fuere, la cuestión está puesta y seguramente se va a discutir. El gobierno ha dado libertad a sus legisladores, al oficialismo, para discutir la cuestión, y allí también hay, creo, diversas posiciones, ¿no? Ayer la Iglesia se manifestó y pidió escuchar todas las posiciones, ¿no? La Iglesia no, la Comisión Ejecutiva del Episcopado Nacional. Ajá. Eso no es la Iglesia entera, ¿no? Sino los 3 obispos que constituyen la Comisión Ejecutiva del Episcopado. Al resto del Episcopado no se lo ha consultado sobre la cuestión, aunque la posición siempre es la misma y todos sabemos muy bien. Claro, sí. Eso es una doctrina clara de la Iglesia, ¿no? O sea, usted se opone al aborto. ¿Perdón? La Iglesia se opone al aborto. Y bueno, eso es bien conocido. Es decir, eso está en los textos preceptivos de la Iglesia, como el Catecismo de la Iglesia Católica y demás, ¿no? Y la doctrina de la Iglesia siempre lo ha ubicado dentro del mandamiento no matarás. Ahora, me llama la atención que se diga, algunos periodistas, digo con todo respeto, ¿no?, han señalado que la Iglesia es la única que se opone. No es así, ¿no? Hay datos científicos muy claros. Ayer o anteayer en el diario Clarín he visto un artículo de un médico importante hablando de las razones científicas que se oponen a esto. A mí lo que me llamó la atención en este proyecto es que se despenalice o se despenalizaría el aborto, lo que se propone, a partir de las 14 semanas. Y yo digo, ¿por qué no después? ¿Y antes qué es eso? Es un bicho, se convierte en humano repentinamente a las 14 semanas, cuando las evidencias científicas, y esto yo creo que está suficientemente claro, son que desde el momento de la concepción allí hay una vida humana que se va a desarrollar, obviamente, ¿no? Ahora, la Iglesia lo sostiene no solo apoyada en estas evidencias de orden natural y científico, sino también por razones teológicas, doctrinales. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, fue un embrión, fue un feto en el seno de la Virgen Santísima, ¿no? Y bueno, y nació como un niño. Así que hay una razón suplementaria, digamos así, que desde el punto de vista de la fe refuerza una evidencia que es de carácter natural y científico. Monseñor, buen día, Sergio Rubín, ¿cómo le va? Oh, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Bien, tanto tiempo. Monseñor, hay algunos que dicen que todo esto que acaba de presentar el gobierno es una cortina de humo para tapar una inflación indomable, para tapar algunos cuestionamientos de transparencia a algunos funcionarios de primera línea, porque parece que, como usted decía al comienzo, no se alcanzarían los votos suficientes en el Congreso. ¿Cree usted, Monseñor, que esto es una cortina de humo? No lo sé, podría ser, no digo que pudiera ser eso, no tengo datos como para afirmarlo, ¿no? Pero por otra parte también yo pienso que ahí en el mismo seno del partido gobernante o de los partidos gobernantes hay una opinión que corre en este sentido, ¿no? No se me oculta que hay una presión cultural y de lobbies muy importantes para sacar esto adelante. Sí, ahora, supongamos, parece difícil a primera vista, efectivamente, que se logren los votos. De hecho, muchos pensaban que en el matrimonio igualitario no estaban la cantidad de votos, sobre todo en el Senado, y que se llegó por la enorme presión en aquel momento del presidente, o del expresidente, ya era entonces, Néstor Kirchner. En este caso, parecería ser que el presidente Macri, que se ha manifestado en contra del aborto, es prescindente, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría? Supongamos, porque este es un país también, convengamos, bastante imprevisible, que de buenas a primeras aparecieran los votos. Uno se imagina
internacional, el país que tiene por primera vez un papa latinoamericano, argentino, que aprobase dentro del pontificado de ese papa, aprobase la despenalización del aborto, sería una cuestión realmente muy, pero muy fuerte, ¿no? Y un golpe para el papa importantísimo. ¿Usted cómo lo ve? Sí, tenés razón, Sergio, me parece que es así. Ahora, fíjate vos esto, ¿no? Que es curioso, porque bajo el gobierno de Kirchner se aprobó esa ley de matrimonio igualitario, como vos señalabas, y en cambio la señora de Kirchner se ha negado a que se discutiera la cuestión del aborto, y ella, yo creo que responde eso a una convicción personal de ella, ¿no? Entonces ahí hay una serie de contradicciones, como también las hay en el caso del presidente actual, ¿no? Hay una serie de contradicciones. Un hombre que ha sido formado en el colegio Newman y en la UCA, que yo creo que ni sabe hacerse bien la señora de la Cruz, y que salga con estas cosas. Yo creo que es un gobierno sin principios en este sentido, principios fundamentales de orden moral, ¿no? En aquellas cosas que son, diríamos, como decimos nosotros, de orden natural. Ahora, si es una cortina de humo, podría ser, porque, mira, qué sé yo, en esta gimnasia democrática me parece que poco seria, ¿no? Todo es posible. Ahora, monseñor, le hago una pregunta, bueno, un poco, Sergio, pero que mucha gente se la hace, ¿no? ¿Es una medida que va contra el Papa? Yo no creo que sea eso, porque ya ha habido en otras ocasiones intentos del mismo tipo, ¿no? Y hay lobbies, como decía yo antes, y algunos congresistas, diputados, sobre todo diputados, que insisten en eso tenazmente. Así que yo no creo que sea eso que vaya contra. Me parece que sobre esto se ha hecho mucha fábula, ¿no? Monseñor Gallo Cándolo lo saluda. Mucho gusto. Buen día. Le quería hacer una pregunta con respecto a la Constitución, ¿no? Por nuestra Constitución dice que se protege la vida humana desde el embarazo. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Si la ley, por más que salga una ley, es anticonstitucional. Y no solo eso, sino que hay disposiciones internacionales a las cuales hemos adherido y que dicen desde el instante de la concepción, que es todavía más claro, más fuerte, ¿cierto? Desde el instante de la concepción. Pero digo yo, los partidarios de este proyecto, y en general de una despenalización del aborto, ¿no? Tendrían que explicar qué es ese bicho que hay en el seno de una mujer, cualquiera sea el modo como se ha engendrado, si haya sido incluso una manipulación o lo que fuera, las cosas más horrendas que pueden haber ocurrido, ¿no? Si eso es un bicho, es un ser humano o qué, porque yo creo que hay evidencias científicas clarísimas y están declaradas. Además, esta norma del derecho internacional, como digo yo, ¿no? Entonces, me parece un disparate todo eso. Monseñor Aguer, buen día, Alejandra Gallo, ¿cómo le va? Buen día, Alejandra. También es cierto que todo este debate se empieza a dar en momentos en los que tenemos una realidad social muy preocupante, que es que si bien no hay estadísticas concretas respecto de eso, sí hay muchas muertes de mujeres provocadas por la práctica del aborto de manera ilegal, y muchas de ellas son adolescentes. Yo quisiera que me muestren las estadísticas, en todo caso. Si no hay estadísticas, háganlas. 43 por año. Bueno, yo no creo que sea. Según el Ministerio de Educación de Salud de la Nación. 43 personas. Eso dice. De las muertes. No, 43 mujeres. 43 personas por año, sí, mujeres, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, pero el planteo que habría que hacer es otro. ¿Por qué a esas mujeres no se las asiste para que no aborten? No, digamos, bueno, vía libre. ¿Por qué no se las asiste? Pero una organización social digna de ese nombre y de la justicia que pregona, tendría que prever esos casos. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿no? El caso dicen, incluso eso ya está legislado, ha habido decisiones judiciales sobre eso, ¿no? Una chica, una adolescente, pobrecita, que ha quedado embarazada a causa de una violación, o una chica down, o lo que fuere, ¿no? Para liberarla de ese peso, se mata al niño. Yo digo, voy a decir una putada, digamos, ¿no? ¿Por qué no se pena con la muerte al violador, al abusador? No nos atrevemos a eso. Ahora, ¿Usted estaría de acuerdo con la pena de muerte de un abusador? No estoy de acuerdo con eso. Por eso dije, es una putada, ¿no? Estoy mostrando, por analogía, lo que no se debe hacer. Ahora, monseñor... ¿Por qué, en todo caso, está penalizado el robo? Si todos los bienes de la tierra han sido dados para todos los hombres. Los que roban por gusto, por degenerados que son, o porque no tienen para comer o qué.
no hay deficiencias educativas y demás, y deficiencias sociales enormes y económicas enormes. Ahora, Esos muchachos que van a robar. Monseñor, le quería preguntar, o sea, uno de los argumentos de los defensores del aborto legal es, por un lado, el tema de la seguridad y las muertes, ¿no?, que recién decía Alejandro, y el otro es que, bueno, las mujeres o las personas tienen derecho a manejar su cuerpo como quieren. No tienen derecho a manejar, nosotros no tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, eso es un error. ¿Por qué? Porque el hombre no es un pegote de cuerpo y libertad, sino que es una unidad sustancial. Entonces no tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Y por eso supone en todo caso que tenemos conciencia y que nuestra conciencia está educada. La cuestión aquí es mucho más básica. Ustedes han señalado bien, hay problemas económicos y hay problemas educativos gravísimos. Nunca, como hoy día, la Argentina ha estado tan por el suelo en materia educativa, y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Lo dicen las estadísticas, hay expertos como por ejemplo el doctor Pedro Luis Barcia, que ha sido presidente de la Academia Nacional de Educación, lo dice claramente todo el tiempo. Yo soy alumno de las escuelas estatales de los años 50, ¿no? Nunca he ido a colegios religiosos, pero la escuela de mi tiempo era una maravilla. Muchas de las cosas, de los gustos culturales, artísticos y de las cosas que sé, vienen de la inquietud que me infundieron mis profesores y mis maestros en el primario y en el secundario. Monseñor, le quería preguntar si tuviera la oportunidad de hablar con el presidente sobre este tema, ¿qué le diría? Le diría algo semejante a lo que estoy conversando con ustedes, ¿no? No lo conozco personalmente al presidente y no creo que tenga interés en hablar conmigo, pero le diría esto que estoy hablando con ustedes, ¿no? Y lo diría con toda confianza, porque me parece que eso es lo que corresponde en una democracia bien entendida, ¿no? Sí, no, bueno, el tema del debate también es importante, ¿no? Eso no hay que rehusarlo y escuchar todas las opiniones, ¿no? Sí, yo no niego eso. Yo no niego que el debate es importante, pero tiene que haber algún punto de referencia, porque si no, nunca puede haber acuerdo, ¿no? Siempre va a haber presión de uno sobre otro. Vamos a ver qué sucede. Monseñor Héctor Aguiar, gracias, Muchas gracias a ustedes.